Buenas noches. Excelentísimo señor alcalde del Puerto de Santa María, don Enrique Moresco, patrocinador de este acontecimiento que vivimos esta noche en las bodegas El Cortijo, Francisco Custodio Cárdenas, maestro José Luis Galloso, titular de la Peña y del Museo Taurino que honra a esta ciudad del Puerto de Santa María, y presidente José Luis Muñoz. Es importante la labor que han hecho dos miembros de la Peña Taurina, José Luis Galloso, para hacer cada vez más grande y espectacular la entrega de estos premios anuales, constituyendo tal acontecimiento el enlace de lo que supone de que la temporada taurina no cae nunca en el puerto, porque sirve como nexo de unión lo que pasó con lo que va a venir. En conclusión, estamos ante un acontecimiento que atrae de manera espectacular a los aficionados para seguir muy de cerca todo lo que puede ser realmente vida noticiable en el mundo taurino en nuestra zona. Matadores de toros, aficionados, ganaderos, periodistas, todos se unen en esta noche de gran gala taurina aquí en la bodega del Cortijo para celebrar el acontecimiento de la entrega de premios de la Peña José Luis Galloso. El presidente José Luis Muñoz Barrero tiene la palabra. El excelentísimo señor don alcalde don Enrique Moresco, don Francisco Custodio, anfitrión de esta casa que nos acoge, maestro José Luis Galloso, componente de la Corporación Municipal y otras administraciones públicas, premiados, amigos, amigas, todos, buenas noches. Un año más y van 10, tenemos el honor de dirigirnos a todos vosotros en el simple hecho de darle la bienvenida al acto de entrega de nuestros premios taurinos, que durante este periodo venimos otorgando siempre y referido a cada uno de ellos a la temporada en nuestra Plaza Real del Puerto. Bienvenidos a todos. 10 años que no han sido fácil el camino andado, cuando allá en la mezquita del Castillo de San Marcos en el año 2001, y gracias a la generosidad de Bodegas Caballero y de su presidente, don Luis Caballero Florido, y de su entonces vamos de la mano de este acto, con el patrocinio de uno de nuestros premios denominado Trofeo José Luis Galloso, al mejor tercio de capote. Comenzamos allí la andadura realizando la primera entrega de nuestros galardones. Gracias, don Luis. Gracias, Almudena. Las 9 ediciones siguientes se han realizado en Bodegas El Cortijo, donde hoy nos encontramos siendo patrocinador también de otro de los premios denominado Trofeo Solera Plaza Real, y que va asociado al restaurante Los Portales. Gracias, Paco. Una vez más por tu colaboración tanto en los premios como en el Museo Taurino que tenemos en estas instalaciones. Estas dos entidades, junto con la incorporación en el año 2004 de Nimauto como patrocinador del trofeo al toro más bravo, y que gracias a su gerente, don José Luis Nimo, como buen aficionado a la fiesta, quiso adherirse a esta iniciativa para con la fiesta brava graciarse. Gracias, don José Luis. Más tarde, en el 2009, hemos tenido dos incorporaciones en dos primeros patrocinadores. Uno, el Bar Sol y Sombra, que es el trofeo al novillero sin caballo, que destaque en el ciclo de novillada sin caballo denominado hasta ahora El Puerto Busca un Torero. Galardón que se entrega gracias a un aficionado con la sensibilidad de Antonio Cruz Llama, propietario del mencionado Bar Sol y Sombra. Gracias, Antonio. El otro premio es el Arte de la Mejor Suerte de Vara, patrocinado por un profesional del torero como es el picador Guillermo Rosales, conocido en el mundo del toro como Guillermo Bea de Segura, a su vez constructor de vara de picar. Gracias, Guillermo. A este grupo de personas y entidades hay que sumarle el esfuerzo de los colaboradores importantísimos, como son don Alberto Boutelier Muñoz, gerente de Videoverdi, que nos hace este despliegue de material audiovisual, así como la puesta en escena de nuestro acto. Y don Jerónimo Roldán, profesional de la comunicación, como todos sabéis, es el hilo conductor de todos los actos de nuestra entidad. Gracias, Alberto, y gracias, Jerónimo. Con este plantel, con la colaboración de los anunciantes que todos estos años habéis visto en nuestro folleto del acto, algunos llevan las 10 ediciones con nosotros, y con todos los colaboradores que son oratorios, imágenes, poesía, datos, pintura, cante, etcétera. Habéis llevado de contenido nuestras entregas de premios junto con los premiados o manejados a lo largo de estos 10 años. Quiero resaltar la labor de todos los medios de comunicación, locales, provinciales, nacionales, como siempre se hacen eco de nuestros actos, con el fin de que esto tenga la difusión de todo el mundo taurino.
Gracias, porque sin ello esto quedaría circunstario a un acto de amigos localistas. Detrás de todo esto siempre hay un equipo humano que nosotros denominamos la trastienda. No dejen de ser menos importantes, algunas veces casi imprescindibles, para que todo funcione y llegue al buen término, gracias a profesionales muchas veces anónimos, que es su único reconocimiento y para ellos satisfacción en el que todo salga bien. Gracias al equipo humano de Videoverdi, gracias a las bodegas El Cortijo y restaurante Los Portales, gracias a José Manuel Martínez Morato, creativo de publicitario, gracias al equipo de azafatas de Bodegas Caballero, así como a sus enseñadores que siempre nos acompañan, gracias a aquellas personas y entidades que se me hayan podido olvidar y que desde este momento les pido perdón. Por último, quiero dar las gracias a todo el público presente, así como los que nos acompaña en las ediciones anteriores, porque sois el mejor activo que nuestra entidad, siempre que os lo solicitamos, estáis apoyándonos con vuestra presencia. Como todos sabéis, el maestro Manzanares no ha acudido por segundo año consecutivo a recoger nuestros trofeos y queremos comunicar que nuestra peña y nuestra peña no tendrá inconveniente en las próximas ediciones de dejarlo excluido en las votaciones de los premios que se otorga esta temporada. Son 2 años consecutivos de que no ha aparecido. Por eso lo tenemos excluido este año próximo de las votaciones de los premios nuestros. Y aunque parezca paradójico, el aplauso que ahora os pido no es para mí, ni para mi entidad. Es para vosotros mismos, pues sois los verdaderos artífices de este acto. Gracias y buenas noches. Ha sido ampliamente reflejado el capítulo de agradecimiento que ha hecho el presidente de la Peña Taurina, José Galloso. Entendemos que no se ha dejado a nadie atrás, pero entendemos que toda esa gratitud que ha hecho José Muñoz corresponde a los puntos de apoyo que ha recibido después de 4 meses de trabajo. José Luis Muñoz y José Antonio Trenado son alma y vida de este acto. Por lo tanto, una ovación para los dos, a ver dónde está José Antonio, porque lo merecen. Vamos a detenernos en la primera entrega del segundo trofeo Sol y Sombra al novillero sin caballo Francisco Fernández Ramos. En principio, el maestro, el torero de la tierra, José Luis Feria Fernández, el maestro Galloso, director de la Escuela Taurina La Gallosina y, a su vez, en este caso, maestro del joven discípulo, tiene la palabra. Bueno, buenas noches. Voy a abrir el cartel de esta noche, el cual, pues, nosotros los toreros lo que hacemos es torear, y lo de hablar, pues, nos gusta menos, ¿no? Pero en este caso, como yo soy el director de la Escuela Taurina del Puerto de Santa María, pues me han dicho que presente a uno de mis alumnos. Para mí es un honor y un orgullo de darle un premio a un chaval de mi escuela, precisamente no porque sea de mi escuela, sino porque ha habido un certamen de novillada en el Puerto de Santa María que la empresa Cerolo, pues, montó con mucho cariño a muchos novilleros, y el cual, pues, estamos agradecidos de la empresa por la labor tan buena que ha hecho con los chavales, ¿no? Y lo que respecta al chaval, pues fue uno de los novilleros que para mí fue el primero que entró en la escuela. Le tenemos un cariño muy especial porque es un chaval que ha ido evolucionando poquito a poco, que está en un momento bastante bueno, que el año pasado estuvo con un novillo de Oborne francamente bien, o muy bien, le cortó 2 orejas con mucha fuerza, y el cual, pues, me siento muy orgulloso que esta noche, pues, sea uno de los galardonados o triunfadores de los premios precisamente de la Peña de José Luis Galloso, y el cual, pues, para mí sería un orgullo de entregarle el premio. Y yo lo único que le digo es que piense, que se justifique, que se sacrifique mucho, porque es una profesión que es muy bonita, pero al mismo tiempo es muy dura y muy difícil. Con lo cual, lo único que le puedo decir que mucha suerte y que salga todo bien. Gracias. Para certificar las palabras del maestro Galloso, nada mejor que el reflejo de unas imágenes que nos tienen preparadas para ver
las calidades que atesora este joven Fernández Ramos. Pues se pide la presencia del joven Francisco Fernández Ramos y, a su vez, de Antonio Cruz Hijo, representante del Bar Sol y Sombra, que va a entregar el capote de brega al chaval premiado. Buenas noches a todos. Voy a ser muy breve y solo tendría palabras de agradecimiento hacia la empresa por la labor que hace con las novillas sin caballo y, por supuesto, a los que colaboran y apoyan el certamen y que, vámonos, que nos entregan a nosotros los premios, que para nosotros nos llena de más ilusión y más fuerza para seguir luchando en esta dura profesión. Muchas gracias por hacer una noche agradable. Va a hacer entrega José Luis Muñoz Barrero, presidente de la Peña Galloso, de un recuerdo al maestro titular de la Peña, José Luis Galloso, y Antonio Cruz, padre del Bar Sol y Sombra. José Luis Muñoz tiene otro recuerdo para el representante de Vídeo Verdi, Alberto Butelier Muñoz. Sentido de los mínimos detalles, todos cubiertos por parte de la Peña Galloso. Se procede ahora a la entrega del segundo trofeo a la mejor suerte de varas. Va a tomar la palabra el compañero José Reyes Torrejón, periodista taurino, que hablará del picador Francisco José Quinta. Bueno, la Peña José Luis Galloso ha tenido la gentileza de llamarme a mí para que presente a este picador que ha sido premiado esta temporada, este joven picador, y también me ha concedido la gentileza de que expresara un poco el tema de la suerte de vara, que expusiera un poquito un sentir de la suerte de vara. Suerte de vara, un tercio dificilísimo, complicadísimo, que yo tengo el gusto de explicar. Sobre todo voy a hacer un repaso histórico de la evolución de la suerte de vara, de forma breve, por supuesto, pero es un tema complicado porque hablar de suerte de vara realmente en un pispás está solucionado. Es un visto y no visto en una corrida de toros. Por tanto, hablar de suerte de vara hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo cuando uno nunca está montando un caballo y se ha puesto a picar, ¿no? No obstante,
Lo que sí habría que decir es que verdaderamente la suerte de vara, tal como hoy se entiende, tal como hoy se vive, se observa todas las tardes, no tiene nada que ver con lo que fue antaño, ¿no? Hay que tener en cuenta también que el picador, al margen del propio torero, el propio espada, es el único que conserva el oro en los alamares, ¿no? Entonces eso quiere decir que hubo anteriormente un pasado de esplendor. Es una reminiscencia en la que el picador era una parte fundamental del espectáculo. En los carteles no solamente se anunciaban los toreros de a pie, sino que también se anunciaban ante todo los picadores, que eran a los que el público quería ver, porque la fiesta estaba volcada fundamentalmente en un eje principal, en un elemento, en un protagonista básico que era el toro. El toro era el elemento básico de esa fiesta y el picador, por tanto, que tenía que castigarlo y jugarse la vida en caballos sin peto, pues verdaderamente era un personaje de muchísima trascendencia. Entonces, analizando un poquito históricamente cómo ha ido evolucionando la suerte de varas y el concepto de la figura del picador, hay que decir que bueno, la tauromaquia, como todos sabemos, como todo aquel que se ha aproximado un poco a sus inicios, a sus orígenes, sabemos que el origen fue a caballo. En un principio fue el alanceo a caballo, que era una costumbre de una gran raigambre aristocrática, y que incluso las crónicas cuentan que el propio Carlos I, en la solemne fiesta por el nacimiento de su hijo, el que sería Felipe II, pues incluso alanceó un toro, una costumbre muy arraigada. Posteriormente, el alanceo pasó al rejoneo, que era la misma actividad, pero ya con un aspecto mucho más dinámico. El caballo iba en busca del toro y lo incitaba para que se arrancara. Y ya entrando el siglo XVIII, entran en España lo que es la dinastía de los Borbones, que sustituyen a los Habsburgos, y el primer rey, que es Felipe V, pues verdaderamente son personas, estos Borbones, que están un poquito alejados del sentir de sus súbditos en general, y entonces, bueno, pues ven con un poquito de extrañeza y estupor esa costumbre para ellos bárbara de los juegos con toros, ¿no? Entonces ya la nobleza deja de estar cercana a la fiesta y aparecen personajes como ya los hidalgos, incluso los plebeyos, que bien a caballo o bien a pie pues van desarrollando esa fiesta. A partir de este momento aparece una modalidad nueva, que es la suerte de detener y picar con vara al toro. Entonces surgen los varilargueros, que es, digamos, el primer antecedente claro en la historia de lo que es los picadores actuales, ¿no? El varilarguero a caballo pues ya pierde el protagonismo que antiguamente tenía. Incluso ya los auxiliares de a pie son los que se dedican, armados con muleta y espada, pues son los que dan muerte a los toros en esos espectáculos. A partir de entonces, bueno, pues conviven ambos, y hasta que el varilarguero pues ya se convierte en un auxiliar de este torero de a pie, que cada vez va tomando más realce y se convierte en el auténtico protagonista de esos festejos. Esto llega ya, entonces, el siglo XIX, más o menos marca estas pautas. El protagonismo es ya del torero a pie y el picador es un auxiliar de su cuadrilla. Y en el siglo XIX, que es un siglo básico para la evolución de la fiesta de los toros, pues se puede decir que ahí se fundan la ganadería, ahí se fijan, digamos, los caracteres del toro bravo, empiezan a surgir los primeros grandes espadas, y sobre todo en el punto de vista del tercio que nos ocupa, que es la suerte de vara, pues los caballos aquí eran muy indefensos y por tanto las varas se ejecutaban de una forma dispar y se ejercía un castigo muy escaso a aquellos toros tan poderosos y tan grandes. Predominaban los marronazos, las varas traseras, incluso los puyazos bajos, y es que era una fiesta en la que el protagonismo auténtico era el del toro, y la verdad es que los picadores tenían muy complicado poder acertar sobre un caballo muy móvil, sobre un blanco también móvil, que era el toro, ¿no? Entonces, en cualquier caso, las entradas de los toros al caballo duraban muy poco. Todo se resolvía en un momento, o bien con una caída o bien con un quite de un auxiliar que siempre se encontraba presto para auxiliar, digamos, valga la redundancia, al picador, ¿no? En esta época empiezan a aparecer ya los grandes picadores clásicos, como por ejemplo el Agujeta, que es un clásico del siglo XIX. Un poquito más adelante surge Camero, que fue el picador de confianza del propio Joselito,
que hablan las crónicas de la gran tarde, por ejemplo, que tuvo este camero en la Plaza de Toros de las Ventas cuando Joselito se encerró con 6 toros de Martínez. Incluso hay imágenes del picador apoyado en el estribo picando un toro berrendo de Martínez, en fin, con gran gallardía. Y cuentan también que este hombre camero estuvo durante un año convaleciente de una caída que pegó, y decían, quienes lo conocían, que incluso de una herida grandísima que tenía en la frente le salía humo cuando fumaba, lo cual ya es una exageración, pero vamos, hay quien lo aseguraba incluso, ¿no? Entonces, la fiesta de los toros sigue en este camino, la suerte de la vara también. Entonces llegamos ya, digamos, al primer gran reglamento del espectáculo taurino, que es el reglamento de 1917, que es, digamos, la base de todos los reglamentos posteriores que ha tenido la fiesta y donde digamos, se han argumentado la mayoría de los puntos y de los capítulos de todos los reglamentos posteriores. En este reglamento del 17 se pinta por primera vez la primera raya en el tercio. Hasta este momento los toros solían ser bastante mansos, muy poderosos, y los picadores tenían que salir a buscarlo, digamos, a los medios, lo cual era una actividad muy arriesgada para ellos, porque mientras más alejados de las tablas, más fácilmente eran derribados y las cauteladas eran tremendas. Entonces los propios picadores fueron los que quisieron que se pintara esas rayas cercanas a la barrera para evitar tanto sufrimiento y tantas caídas. Lo cual contrasta, digamos, con lo que suele ocurrir en la actualidad, que cuando un caballo a lo mejor adelanta varios centímetros en las rayas de dentro, la gente abronca, como si estuviera pasando, yo qué sé, traspasando una línea indebida, una línea funesta, y realmente son los picadores los que quisieron que se pintara esas rayas para evitar tantos riesgos, ¿no? Después ya, y como nota pintoresca, por ejemplo, este artículo es el artículo 61 de este reglamento del año 17, decía que cuando un caballo tenga las tripas colgando de un modo repugnante, se retirará el picador al patio para cambiarlo, ¿no? Entonces estaba claro que la única solución para evitar estos espectáculos tan desagradables era la instauración del peto. El peto... Hubo varias pruebas, hubo varios precedentes. Lo primero fue en el año 1906, cuando la boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia, que hubo muchos periodistas que quisieron que se pusieran peto para que la egregia dama no contemplara este espectáculo de las tripas de los caballos en la plaza. Sin embargo, no se llevó a efecto. También la Sociedad Protectora de Animales, en el año 18 también, pues quiso que se aprobaran una serie de petos en una novillada en Madrid, pero tuvieron muy poco éxito y se desechó la idea. Todo siguió igual hasta que en el año estando ya en el poder el general Primo de Rivera, en la dictadura de Primo de Rivera, el año 1926 en la Plaza de Toros de Aranjuez fue el general con un séquito de extranjeros, de embajadores extranjeros, y entonces tuvo la mala suerte de que un toro pues corneara un caballo, y como estaban sentados en barrera, como es lógico, pues las tripas pues le llegaron directamente a él y a todos sus acompañantes. A partir de ese momento, bueno, pues el general ofuscado y menoscabado, pues determinó que se hiciera concretamente se creara una comisión para que la suerte de vara fuera renovada, ¿no? Entonces, bueno, y entonces el general Primo de Rivera, la idea que tenía es que la renovación fuera que se volviera una especie de rejoneo antiguo, ¿no? Que en lugar de picar de esta manera, que se hiciera un rejoneo antiguo. Sin embargo, los toros de aquella época, de los años 20, eran tan fuertes y tan poderosos que hacían imposible que no se picara. Había que picarlo y había que doblegarlo de alguna manera. Entonces la única solución se vio que era el peto, ¿no? La idea del peto, las razones que daban, bueno, para el peto, pues eran la del sufrimiento injustificado de los caballos, la mala imagen que daba España también en el extranjero, en una época en que se quería abrir España un poquito al exterior, con el regeneracionismo del 98 y todo ello, y sobre todo también bueno, la brutalidad intrínseca que tenía la suerte. Sin embargo, hubo un motivo básico por el que se instauró el peto, al margen de todos los demás que también eran evidentes. El motivo básico fue que cada vez había menos caballos. Era una época ya en que
se estaba mecanizando el ejército, se estaba mecanizando también el campo, los transportes cada vez estaban más motorizados, y por tanto era menos necesario la cría de tantísimos caballos como hasta este momento se hacía, ¿no? Por tanto, la verdad es que aunque ya los toros mataban menos caballos que en el siglo XIX, pero más o menos se contabilizaba que a lo largo de una temporada morían en las plazas españolas al menos unos 6.000 caballos. Entonces, claro, esto era insoportable, no se podía sostener esta situación y entonces ya, bueno, pues se instauró el peto fundamentalmente por ese motivo. Entonces todos estuvieron de acuerdo, políticos, periodistas, toreros, incluso la Unión de Criadores de Toros de Lidia también estuvo de acuerdo con el peto. Solamente hubo un gremio que no le gustó la instauración del peto, que fue precisamente el gremio de los picadores. Los picadores dijeron que precisamente ellos se habían hecho picadores porque les gustaba el riesgo y porque eran hombres valientes. Entonces ellos consideraron que la instauración del peto era como una especie de duda a su propia hombría, ¿no? Y finalmente, bueno, de todas formas, ya finalmente lo convencieron, lo hicieron bajar del burro y lo subieron por fin al caballo con peto y lo pusieron a picar, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos el peto y con la implantación del peto, que se fue en el año 1928, pues hubo algunos que profetizaron que con la implantación del peto comenzaría la decadencia del toro. Hombre, con el peto el toro verdaderamente perdió todo su prestigio mítico. El toro ya no era aquel animal que repartía la muerte, era el verdugo que repartía la muerte y multiplicaba la muerte precisamente a la vista de todos en las plazas, ¿no? Hasta entonces el toro siempre había sido el ganador, el verdugo en la pelea. Sin embargo, con el peto ya empezaba a ser también la víctima, ¿no? Sin embargo, en los primeros años de instauración, a partir del 28, los petos eran insignificantes y, por tanto, la pelea entre toro y caballo estaba muy equilibrada. Sobre todo a partir incluso de la guerra civil, porque hay que tener en cuenta que en los años 40 y 50 verdaderamente lo que se lidiaba eran utreros, mayormente. El toro era muy distinto al actual, era mucho más pequeño, mucho más ligero, mucho más agresivo tal vez, con más movilidad, pero no tenía el poder a lo mejor que puede tener el de hoy, ¿no? En su fuerza y en su tamaño. Y entonces el equilibrio entre toro y caballo, aunque el peto era muy liviano, estaba conseguido, ¿no? Sin embargo, precisamente en el año 1959 se instaura también de nuevo la segunda raya de picar. Esto por una orden del 11 de abril. Esto fue idea de Domingo Ortega y con ella se pretendía evitar que los toreros pusieran a los toros debajo de los caballos y se pudiera así evitar pues contemplar la bravura del toro y también la belleza de la suerte de varas, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas ya están instauradas las dos rayas, que son las que siguen hasta la actualidad, y verdaderamente hay muchos aficionados, muchos estudiosos de la tauromaquia que no le ven mucho sentido a las dos rayas, porque en un principio, si un toro es manso, el picador finalmente estará obligado a ir a buscarlo a donde sea, y si es muy bravo, no necesita las rayas de fuera para marcar una distancia, porque podría arrancarse de mucho más lejos, ¿no? Entonces realmente las dos rayas siguen ahí más bien como una costumbre reglamentaria, pero el toro, que finalmente es el que decide las distancias y los terrenos, pues por su condición muchas veces hace que las rayas pues estén de más, ¿no? El reglamento de 1962 ya introduce la puya con cruceta para evitar que los picadores pues abusaran, como ya se estaba haciendo muchas veces, del poder del puyazo, y se añade que los caballos habrían de pesar un mínimo de 450 kilos y no tener una alzada superior a 1,47 metros, ¿no? Entonces, el problema de este reglamento fue que no dijo nada de los topes máximos. Entonces, lo que ocurrió fue que a medida que avanzaba la década de los 60 y sobre todo de los 70, el caballo de picar fue cada vez más grande hasta alcanzar esos mastodontes de 800 kilos que tantas veces se vieron en la década de los 70, por desgracia, ¿no? Entonces, claro, con este pedazo de caballo, este pedazo de peto cada vez más grande, pues el toro está ya en inferioridad absoluta, ¿no? Antes, como decíamos, pues, la víctima era siempre el caballo, pero ahora ya casi siempre es la víctima el toro en las corridas.
amparado en el peto y en ese enorme caballo hay picadores que pueden ignorar absolutamente todo de la suerte de picar y sin embargo montarse en un caballo y triturar a un toro, ¿no? Que es como se ha hecho por desgracia muchas veces la suerte de vara. Entonces, esta suerte en principio, tal como se planteó desde esta época hasta la actualidad, pues verdaderamente habría que cambiarla, ¿no? Una regeneración de la suerte de vara que muchas veces los reglamentos lo han intentado, muchas veces de forma insuficiente la mayoría de ellas, pero hay que tener en cuenta también que los reglamentos, el principal problema que tienen es que es muy difícil que se cumplan. Entonces, bueno, pues se vive una situación que verdaderamente la suerte de vara, que es el eje fundamental, que siempre lo fue de la lid y de las corridas, pues verdaderamente necesitaría una regeneración que no la ha alcanzado todavía. Para ello habría que modificar el peto, habría que modificar el caballo y habría que modificar la puya. Entonces, el peto, que surgió en la fiesta con el loable fin de proteger al caballo, pues finalmente lo que ha propiciado es que se pueda triturar al toro con un puyazo generalmente único y que tanto abunda en las corridas, ¿no? No se puede olvidar que el toro desarrolla su poder siempre de abajo arriba, que es la forma que tienen los pitones. Entonces si él viera que pudiera con ese peto, que actualmente es vertical y telonero, bueno, pues psicológicamente él vería que aquel muro donde se estrella, pues cede y psicológicamente se sentiría victorioso y daría más juego también, podría ser. El caballo debe ser un caballo ágil, ligero, dúctil a la mano del picador, y que permita que el picador pues venga desde las tablas, cruzándose al pitón contrario al toro y con el que pueda, en definitiva, torear a caballo, ¿no? Un animal que obedezca al mando de la mano y pierna izquierda y que además pues que se pueda detener al toro con la puya, sin dejarlo que llegue con fuerza al caballo y castigarlo. Los buenos picadores coinciden que lo fundamental es echarle la vara hacia adelante, igual que los toreros buenos pues adelantan los engaños, ¿no?, para torear. En definitiva, otro aspecto fundamental, y ya terminamos, que es el tema de la colocación de los puyazos, que es otro de los aspectos que, por desgracia, condicionan mucho la condición de los toros y dan al traste con la mayoría del juego posible que puedan tener. Hay que tener en cuenta que, por desgracia, hoy día los picadores pican traseros, mientras tapan con insistencia la salida de los toros, ¿no?, de la red, lo cual constituye verdaderamente un acto de barbarie, porque cuando se pica trasero ocurren dos cosas fundamentales: se destruyen vértebras, se provocan hemorragias grandes y sobre todo el toro entra en una fase preagónica, lo que convierte la faena de muleta en interminables y soporíferas, ¿no?, donde el matador porfía pues, por sacar muletazos a un toro que verdaderamente pues, dice bien poco, ¿no? Entonces esto convierte la fiesta, pues esto es la negación del toreo y esto es la negación de la bravura, ¿no? Por tanto, sería aconsejable que el puyazo fuera siempre en el morrillo, ¿no?, el morrillo o delantero. En definitiva, bueno, de lo que se trataría es de que se regenerara la suerte de vara, que a ser posible, en lugar de un monopuyazo, se dieran varios a los toros, y que de esta manera, bueno, no solamente con varios puyazos, se le hace más daño que un solo lanzazo carnicero en los costillares. Un toro mínimamente constituido debería soportar 2 o 3 puyazos también, y sobre todo varias varas permitirían también calibrar con bastante exactitud la verdadera bravura del toro. Aspecto de vital trascendencia en la actualidad, habida cuenta del peligro de la cabaña brava que existe, ¿no?, en su bravura. Y en definitiva, pues que la fiesta de la suerte de vara pues adquiera el prestigio que tenía antes, y que con ello, bueno, pues que se devuelva tanto a la suerte de vara como al toro el prestigio de perdido, ¿eh? Así que
He intentado hacer un estudio histórico un poquito básico respecto a la evolución de la suerte de vara y sus avatares históricos de reglamentos sobre todo, y en fin, concluyendo de que tal vez se pudiera regenerar un poquito tal como conocemos hoy día la suerte de vara. Así que pasamos a presentar. Entonces, bueno, presentamos entonces aquí al picador, que esta temporada ha realizado una excelente suerte de vara, el picador Francisco José Quinta, que el pasado domingo 25 de julio pues llevó una excelente forma de interpretar el arte de picar. ¡Vamos!